bienvenidos al Salón Bolívar de la Casa de Nariño, al encuentro con los tenderos de Colombia, con la presencia del señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro. Saludamos a todas las personas que nos acompañan de manera presencial y asimismo a todas las personas que se conectan a través de las redes sociales y la página web de la Presidencia de la República. Para dar inicio, le damos paso al consejero presidencial para las regiones, Luis Fernando Velasco. Adelante. Señor presidente, compañeros consejeros y asesores de la presidencia, doctor Javier, amigos, amigas todas, Laura. Muy breve. Presidente, en Colombia, usted bien lo sabe, hay más de 5 millones de pequeños negocios. El día que esos pequeños negocios generen un esquema asociativo, construirán la empresa más grande de carácter privado de este país. Ayer trabajamos con los tenderos. Mil gracias por venir de todos los rincones de Colombia. Veo rostros de viejos amigos desde cuando luchábamos para que Saico no los apretara tan duro. E hicimos el habeas data después de un congreso de tenderos. Y hablábamos, Zoraida, de la posibilidad de construir lo que usted quiere, el fortalecimiento de una economía popular que haga que los tenderos, y no solo los tenderos, los panaderos, los pequeños negocios de Colombia se agremien. Si arrancamos de los 5 millones con solo 100.000, podríamos tener un ahorro a 1.000 pesos diarios de cerca de 3.6 billones de pesos en un año. Si juntamos eso con el SENA, tendríamos una capacitación básica en contabilidad y costos. Pero haríamos una cosa mucho más importante, presidente, y es la posibilidad de generar plataformas de compra que haga que el tendero no vaya a comprar el aceite, sino los tenderos, y de esa manera de verdad competirles a las grandes tiendas que se nos están metiendo a todos los barrios. Si no nos organizamos, nos acaban, y ustedes lo saben. Si no nos organizamos, pero si nos organizamos, tenemos el sueño suyo. Yo creo que lo podemos hacer. Este es un viejo sueño, y la gente cree que es muy difícil. Bueno, hace 20 años, si a los colombianos les hubiesen dicho que un hombre como Gustavo Petro iba a ser el presidente, ¿la gente hubiese creído? Bueno, pues hagamos eso. Tienen un gobierno que quiere respaldarlo, y con ustedes, y lo hemos hablado con nuestro gerente del programa Hambre Cero en Colombia, nuestro asesor, con ustedes podríamos llegar hasta el último rincón de Colombia, comenzar en un esquema financiero que no tenga que ver con las regulaciones del sistema financiero. Por eso no es crear un banco, es crear una especie de mutual, una sociedad, algo que nos permita juntar nuestros esfuerzos, juntar nuestro capital y generar esas plataformas. Lo podemos hacer, hombre, a pequeña escala se ha hecho, no tan a pequeña. Con don Roberto Robles se pudo hacer, y ustedes saben quién es, Coratiendas. Copidrogas es otro esquema bien interesante para defender muchos pequeños negocios de farmacia. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué no lo hacemos a una escala muchísimo más grande? El día que un presidente de una empresa de estas diga, mire, voy a comprar el aceite, no para mi tienda, sino para 2.000, 3.000 tenderos de mi ciudad, ese día los costos son otros. Y ese día, el día que podamos nosotros tener el capital para comprarle directamente al campesino, vamos a ayudar a controlar la inflación. El campesino recibirá más recursos y el consumidor podrá comprar más barato. Ustedes han soñado eso muchas veces. Hagámoslo posible. Tienen un gobierno que lo pueda hacer posible. Con ustedes, porque ustedes son los verdaderos protagonistas. Ayer debatíamos, y con esto termino. La idea no es crear una estructura comercial pública. Lo que yo pensaría es
que desde lo público les fortalezcamos a ustedes, y lo he hablado con Juan Fernández, les fortalezcamos a ustedes lo que ustedes pueden hacer, esa economía solidaria que tiene que crecerse en Colombia. Presidente. Antes que usted llegara, me impactaron dos frases de los tenderos. Una, qué bueno poder entrar a Casa de Nariño, sentirnos en nuestra casa y poder soñar con que todo lo que hemos querido lo podemos hacer. Y segundo, lo podemos hacer porque estamos seguros que estamos frente al único presidente en los últimos 100 años que sabe lo que alguna vez es el hambre. Los demás a lo mejor no saben y por eso él sí quiere meterse a hacer un programa que se llame Hambre Cero. Mil gracias por venir. Gracias, doctor Velasco. Ahora escucharemos al director ejecutivo de Fecoltiendas, Héctor Javier Galindo. Señor presidente, muy... Es que es la primera vez que un presidente nos invita a su casa. Quiero agradecerle eso, pero quiero agradecerle más que todo a todos los que están acá. Perdón. Vinieron desde Urabá, desde el Guaviare, 14 horas. Algunos en bus, acaban de llegar. Doña Ernestina venía a sus vacaciones de Tolú y se metió al viaje. Entonces, perdón, pero yo sí creo que es un momento... Qué pena. Es un momento de hacer un pacto con el gobierno para defender a los que hemos sostenido la economía en este país. Aquí siempre se reunieron con los que dicen que nos representan. Pero vayan, miren a ver si es cierto. Aquí vienen organizaciones de todo el país y nos sentimos muy orgullosos de estar acá. Porque este es un trabajo de muchos años. Como lo dice el doctor Velasco, no son 10 ni 15, son muchos años. Y siempre hablan por nosotros. Hasta en la reforma tributaria, escuché a un senador muy reconocido diciendo que con el impuesto a las bebidas azucaradas se iban a acabar las tiendas. No, es con la inseguridad, es con los altos costos de la intermediación. ¿Sí? Nos hablaron, estuve haciendo la investigación, señor presidente. En la mayoría de los establecimientos de comercio, ese tema de las bebidas azucaradas y los alimentos, allá se come panela y arroz y otras cosas. Eso no impacta realmente la economía. Y sí es justo que paguen. Porque realmente no están utilizando nuestros establecimientos. Las neveras de ustedes, ¿o cree que les pagan los servicios públicos, las cadenas de gaseosa y cerveza? Mire, señor presidente, aquí hay la posibilidad de desarrollar su programa. Cuando la doctora Laura me llamó, le insistí, le dije, ¿y el presidente para qué nos quiere? Nos pusimos a leer el plan de desarrollo y nos pusimos a pensar en que íbamos a proponer 50 leyes y quedamos en que las leyes ya están, todo ya está escrito. Con Zoraida y con otras personas se escribió la ley de la microempresa hace muchos años, en el 2000. El doctor Velasco estaba de director de la Corporación para el Desarrollo de la Microempresa en ese tiempo. Y la ley lo dice todo, ¿sí? Hasta desaparecieron el IFI, desaparecieron la Corporación para el Desarrollo de las Microempresas, la transformaron en un negocio privado. Todo eso se había creado en la ley. Solo falta la voluntad política, y yo creo que usted la tiene. Aquí están desde Gachetá
hasta San José del Guaviare. Desde Apartadó hasta el último rincón de Colombia. Y de verdad sabemos que esta es la oportunidad. Están muchos departamentos en muchas ciudades. Yo solo vengo a decirle, señor presidente, que hay costos innecesarios en la cadena de intermediación, que hay costos injustos como el que es la renovación de Cámara de Comercio todos los años. Yo espero que nunca lo pongan, señor presidente, a renovar su cédula todos los años. Es un costo injusto. Queremos participación en las cámaras de comercio porque es importante participar en esas decisiones. El pago de SAICO y ASIMPLO, los derechos de autor, nosotros respetamos los derechos de autor, pero no puede ser que el que vende leche o pan tenga que pagarlo. Entonces, revisar esas tarifas que son costos innecesarios nos van a permitir también disminuir los costos de los alimentos y de los productos de la canasta básica. No puede ser que un tendero, porque no tiene trabajo, monta su tienda e inmediatamente los servicios públicos se le volvieron comerciales, se triplicó el costo de los servicios públicos, así su casa toda sea utilizada para vivienda en su mayor porcentaje. Entonces, es importante que trabajemos. Hay una carta, nosotros le dimos la oportunidad para que lo haga las personas que vinieron de lejos, Undeco Santa Marta y Johnny desde Urabá, para que lean una carta. Si viera lo difícil que es ponernos de acuerdo nosotros, más difícil sería trabajar entre todos. Pero hay un resumen que me parece muy justo. Ellos van a leer esa comunicación y lo invitamos a que sea la primera, pero que sean más. Muchas gracias, doctor Galindo. A continuación, escucharemos a la directora ejecutiva de Undesco Santa Marta, Rosadelia Rueda. Adelante. Menos mal que está como la estatura. Muy buenos días, doctor Gustavo Petro, presidente de la República, doctora Laura Saravia, jefe del despacho de la presidencia, doctor Luis Fernando Velasco, alto consejero para las regiones, doctor Juan Fernández, asesor empresarial de la presidencia, señor Héctor Galindo, director de Fecoltiendas, señoras y señores de los diferentes gremios que estamos aquí hoy reunidos y que, como muy bien lo decía el señor Héctor, venimos desde todos los rincones de Colombia, señores periodistas, señoras y señores aquí presentes. Soy Rosadelia Rueda, quien delegaron, como muy bien lo explicaba el señor Héctor, para hacer la lectura del documento que muy juiciosamente se hizo desde que el señor presidente tuvo esa gran intención de invitarnos para el día de hoy. Procedo a leer parte del documento porque la otra la va a hacer el señor Johnny. Un agradecimiento muy especial al señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro, y a su equipo de trabajo por invitarnos a los micro y pequeños comerciantes e industriales, representantes de los diferentes sectores productivos de Colombia y a sus voceros a la Casa de Nariño para la concertación nacional en cuanto a la economía popular. Hoy estamos presentes en este recinto las agremiaciones líderes de las diferentes regiones. Es por ello que nos permitimos enfatizar la importancia de los micro, pequeños comerciantes e industriales para la economía de nuestro país. Señor presidente, entre estos micro y pequeños comerciantes aglomeramos lo que son tiendas, cafeterías, restaurantes, peluquerías, entre otros comerciantes pequeños de todos los barrios de Colombia, y que son muy importantes para la economía de nuestro país, que hoy representamos y que según la última encuesta realizada por el DANE en el 2021, somos más de 5 millones de micronegocios en 24 departamentos de la geografía nacional, y que
un alto porcentaje estamos ubicados en los estratos 1, 2 y 3, de los cuales más del 50% son administrados por mujeres, por lo cual nos consideramos parte importante de la solución para enfrentar el hambre, el desempleo, entre otros muchos flagelos que afectan a nuestra sociedad, parte primordial de su plan de desarrollo con el programa Hambre Cero. Y si tenemos en cuenta que una de las problemáticas más complejas y de revisión y acción inmediata tiene que ver con los esquemas de comercialización, que hoy de manera inapropiada le pagan mal a nuestros campesinos y a los productores de la microempresa, creando cadenas de intermediarios que no generan valor y que hacen que este producto llegue con altos precios a la tienda y por ende al consumidor final. Así como también la competencia desleal del mercado paralelo de insumos básicos. Señor presidente, es fundamental el apoyo a las organizaciones campesinas de pequeños productores y a las organizaciones de micro y pequeños comerciantes e industriales que trabajen en equipo para que se logren disminuir esas cadenas de intermediación, permitiendo precios justos para los consumidores. Es por ello que respetuosamente, señor presidente, le proponemos nos brinde las siguientes herramientas y así articularnos y lograr el desarrollo de ese importante programa. Primero, la institucionalización de la Mesa Permanente de Diálogos y Trabajo Nacional de los Micro y Pequeños Comerciantes e Industriales, la cual bajo esta iniciativa liderada por usted, ya estamos conformando. Segundo, el fortalecimiento de la red de comerciantes de economía popular, amigos del medio ambiente, ecotiendas, programa que viene impulsando la responsabilidad social de los comerciantes a través de la práctica del reciclaje. Señor presidente, esto ya venimos haciendo unos planes pilotos que han sido muy interesantes. Y no quiero desaprovechar, señor presidente, este espacio para hacer una solicitud muy especial que me hacen los comerciantes de la región Caribe agremiados en UNDECO. Señor presidente, usted conoce muy bien la problemática del servicio de energía eléctrica en la región Caribe. Es por eso que le estamos proponiendo nos apoye en la posible instalación de paneles solares. Nosotros ya venimos haciendo un plan piloto y nos ha surgido un muy buen efecto. ¿Qué pasa? ¿Qué es como la limitante? Son los altos costos de estos materiales. Pero si hacemos un trabajo juicioso y articulados, sé que logramos una muy buena gestión en eso. Y así impactamos a nuestros pequeños comerciantes. Este proyecto sería para los de los estratos 1, 2 y 3. ¿Sí? También, señor presidente, estando aquí, se me acercó una tendera aquí de Bogotá y decía algo muy interesante. ¿Por qué no con el Ministerio de la ACCIS hacer un programa de alfabetización y transformación digital enfocado a este sector, a los tenderos? No, porque es que la mayoría de los programas va dirigido a los no nativos, va dirigido a los nativos digitales. Este sería a los no nativos digitales, ¿sí? Que va, pues ya tenemos como el historial, ya usted conoce que la mayoría de los tenderos del país redundan en edades del 40 a 45 años, entonces ha sido una limitante y con todas estas tecnologías nos toca entrar a la vanguardia. También, señor presidente, aprovecho, ya le tengo una bonita propuesta, porque hagamos que los pequeños tenderos de Colombia y pequeños comerciantes que no conocen el mar, como vengo de Santa Marta, vayan y logren cristalizar ese sueño. Porque no lo han hecho, muchos porque no tienen la capacidad adquisitiva, ¿cierto? Entonces lo podríamos materializar en el Congreso Nacional de Pequeños y Medianos Comerciantes a realizarse en la ciudad de Santa Marta en el mes de junio.
Y así conocerían la bahía más linda de América, que está próxima a cumplir los 500 años. Entonces, le hago esa invitación, señor presidente, y a todos los tenderos y a todos los pequeños comerciantes, porque le cuento, señor presidente, uno porque ya está allá y ve todos los días el mar, pero yo que no nací en Santa Marta, que no nací en la costa porque soy de Santander, de verdad que el sueño de uno cuando nace por acá es conocer el mar, no sé, de una gran mayoría, puede ser que no de todo, pero una gran mayoría, entonces sí. Y también, ya para ratificar un punto también muy importante que dijo el señor Héctor, señor presidente, necesitamos ser voceros, los tenderos, voceros del gobierno en las juntas directivas de las cámaras de comercio. Es muy importante para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rueda. Ahora escucharemos al presidente de la Fundación Tierra Fértil, Apartado Antioquia, Johnny Lozano. Muy buenos días. Un cordial y fraternal saludo para todos y cada uno de los presentes aquí en este salón. Presidente, un cordial saludo por usted, muy especial, mi presidente Gustavo Petro. En Urabá ganó todas las veces, consulta todo, porque en realidad creemos en usted y creemos en sus políticas. Aquí, ¿qué habemos? Un grupo de montañeros y tenderos que nos da miedo hablar acá enfrente de todos. De pronto no somos los que mejores hablamos, no somos los que mejor nos sabemos expresar. Yo quiero mirar al presidente, porque lo que le vamos a decir es a usted, presidente, para que nos escuche. Somos un grupo de personas que venimos trabajando hace muchísimos años en Colombia y frente a usted está el canal de distribución más grande del país. Hay tiendas en todos los barrios, en todos los rincones, en todas las veredas. Todo lo que usted quiera hacer aquí en Colombia lo puede hacer con los tenderos porque estamos en todas partes. Y queremos contribuir, queremos trabajar con usted de la mano y queremos que usted trabaje también con nosotros de la mano y que nos utilicemos o trabajemos de la mano para ese programa tan bonito, esa línea tan bonita en su plan de desarrollo que es Cero Hambre. Claro, es que conocemos el hambre, aquí lo que estamos aquí yo creo que todos conocemos el hambre, aquí yo no veo cuál es el multimillonario, todos somos tenderos de barrio, ¿cierto? Conocemos el hambre y no queremos que la población de Colombia siga aguantando hambre. Entonces nosotros nos le estamos poniendo a disposición para que usted nos ayude y nosotros le ayudemos para que se logre ese punto. Pero le pedimos algunas cosas muy importantes. Nosotros queremos, como estructura de los tenderos y pequeños comerciantes de barrio de Colombia, queremos que nos ayude a hacer una estructura económica, gremial, intergremial, para que podamos acabar con unos flagelos que hay en Colombia, gota a gota, el intermediario y acabar el hambre, bajar la inflación. Resulta que a mí me llamó mucho la atención el doctor Velasco cuando habló de las regiones, porque nosotros veníamos tocando este tema, hablándolo bastante rato, y bien usted dice exactamente lo que nosotros teníamos en la mente, quiere decir que estamos pensando en lo mismo. ¿Qué nos toca? Articularlo, articular eso de tal manera que lo convirtamos en una realidad. Necesitamos, presidente, que usted designe las personas encargadas, idóneas o las personas que deban estar aquí acompañándonos para que nos genere un capital y podamos crear una estructura económica intergremial para poder eliminar el intermediario y poder comprar directamente. Esa estructura se puede encargar de producción, se puede encargar de transformación, industrialización y comercialización, pero a precio justo. No comprarle al de la papa, al de la yuca, al del plátano a peso, como lo viene, ya no podemos decir a precio huevo. No lo podemos decir, ya no se puede decir. ¿Cuánto vale un huevo? Carísimo. Ya eso no lo podemos decir. Entonces, esos intermediarios vienen comprando a precio de nada, pero cuando eso llega al consumidor final, eso llega demasiado costoso, porque el intermediario se queda con todo.
Entonces nosotros queremos tener una estructura a nivel nacional que tenga capacidad de producir, de comercializar, de transformar, de industrializar, para acercarle a muy buen precio al consumidor final, al pueblo colombiano. Nosotros necesitamos esa ayuda de usted, señor presidente. Podemos hacer otras cosas también. Resulta que como estamos ubicados en todas partes, nosotros necesitamos que usted nos ayude, sea con la creación del banco del comerciante o el banco del tendero, o saquemos una línea desde el Banco Agrario para que nosotros tengamos créditos blandos, porque muchas veces las comercializadoras nos ayudan, ¿cierto? Pero cuando queremos hacer una estructura, mejorar un poco, como somos pequeños comerciantes, todos estamos reportados en todas partes. Como somos pequeños comerciantes, entonces nos prestan esos créditos altísimos porque dicen que el riesgo con nosotros es muy alto. Entonces el tendero en Colombia, a mí no me llegó ninguna ayuda en pandemia. Antes me pusieron varias multas por trabajar. Eso es lo que hacen con nosotros aquí. Entonces necesitamos o que se cree el banco del comerciante o del tendero, o que el Banco Agrario genere una línea especial para nosotros los pequeños comerciantes, los tenderos de barrio, para poder hacer eso. Y esa estructura intergremial que nosotros decimos lo asemejábamos a algo parecido al IDEMA. Nosotros decíamos, bueno, ya no existe, pero entonces algo parecido que pueda comprar a buen precio, pero además que podamos hacer compras para todos los agremiados o afiliados en esto que estamos conformando. Que podamos decir, señores Koala, vamos a comprar estos productos, pero yo lo necesito para el 1.000.000 de tenderos que hay en Colombia. Yo necesito esta cantidad, ¿a cómo me queda? Obviamente eso va a bajar bastante y le va a llegar a un precio justo al tendero, y el tendero no es el que vende caro, el tendero no es el que pone el precio, el tendero simplemente se gana, depende del nivel de la tienda, desde el 5, el 10, el 15 o el 20% de la rentabilidad del producto que vende. Si lo compro a 100, pues yo le pongo el 10, 15 o 20, si lo compro a 200, pero como tenemos esa estructura que nos va a permitir a nosotros, que nos va a llevar los productos más económicos, obviamente nosotros los vamos a poner más económico al consumidor final, vamos a tener la posibilidad, la oportunidad de que la gente consuma más barato. Tan alta que está la canasta familiar hoy en día. Yo vengo de Urabá, donde el plátano lo comprábamos a 300 pesos, un plátano, pero un plátano, no un platanito. Hoy estamos comprando la puntillita que nosotros llamamos así, una cosita así, en 1.500 y 2.000 pesos en Urabá. Eso es y donde lo producimos es una locura. Tenemos una problemática y eso hay que solucionarlo para llevarle precio justo. Otra cosa que nosotros podemos hacer, presidente, le estamos dando desde la Presidencia de la República, se le está dando ayuda a la población, pero esa ayuda se la está entregando empresas multinacionales extremadamente grandes. Nosotros los tenderos, esos bonos que le están dando a la gente, pues yo un computadorcito allá, llegó el fulano con la cédula, sí, a usted le llegó la ayuda, puede sacarla al mercado tranquilamente. Esos bonos los podemos redimir nosotros como tenderos, ¿no les parece? Todo lo que he dicho aquí fue lo que planeamos ayer, lo que hemos planeado durante varios meses que venimos trabajando de manera virtual, porque se nos es muy costoso. Pues en mi caso nos vinimos 4 desde la región de Urabá, me tocó manejar 17 horas metido en el carro, en la camioneta para llegar acá a hacer esto. Es bastante complejo, entonces no podemos estarnos reuniendo físicamente, pero virtualmente hemos hecho una planeación bastante grande. Ayer la logramos concluir y es lo que le estamos diciendo a usted. Queremos que ese plan de desarrollo, que fue la propuesta que usted hizo, que se convierte en plan de desarrollo, y en el ítem específico de Hambre Cero, nosotros queremos hacer parte. Nosotros queremos trabajar con usted la mano, queremos que nos utilice para que Colombia llegue al punto que usted quiere, que es Hambre Cero, y comencemos a vivir, como dice nuestra presidenta que no está aquí, a vivir sabroso. Muchas gracias, señor presidente y amigos. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro Urrey. Bueno, gracias.
señor director ejecutivo de la Fundación Empresarial de Colombia para el Desarrollo de las Tiendas Fecoltiendas, Héctor Javier Galindo, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Comerciantes UNDECO de Santa Marta, Rosa Delia Rueda, presidente de la Fundación Tierra Fértil de Apartado Antioquia, Johnny Lozano, quienes ya se han dirigido en este evento, a los representantes de la Asociación Nacional de Cabildos y Autoridades Indígenas de Colombia, en Colombia, ANICOL, medios de comunicación aquí presentes y en general a todos los gremios de pequeños comerciantes y a la ciudadanía que hoy nos acompaña. Nosotros en el programa defendido en las calles, en las plazas, en los debates, en los meses pasados antes de la elección, defendimos como uno de los ejes programáticos el fortalecimiento de la economía popular. Por muchas razones. Primero, por nuestro criterio, nuestra visión democrática del mundo. La exclusión en Colombia no solo excluye a personas por su color de piel, por su origen cultural, étnico, por su origen incluso territorial, ¿no? Si naciste en el Chocó, te fregaste. Si naciste aquí en Bosa, tienes problemas. Sino que además, desde el punto de vista de la economía, de la estructura económica del país, excluye a las personas más débiles, económicamente hablando, aún siendo productivas, como el campesinado de Colombia, o trasladado ese campesinado en la historia nacional hace varias décadas, casi que en masa y permanentemente, unas veces por las condiciones económicas, otras por la violencia misma. Se fueron a estas ciudades que se fueron transformando en ciudades grandes. Siempre crecen como un anillo, como los anillos que hay en los troncos de los árboles cuando se cortan, concéntricos. Uno puede ver, por ejemplo, una ciudad como Bogotá, cómo van creciendo esos anillos con características diferentes. Uno es lo que uno ve aquí en el centro, parte de la historia. Otro el que sigue hacia el norte, muy inglés, el que sigue aquí hacia el sur inmediato, obrero. Eran los barrios de Gaitán y así va, en la medida que se va alejando, va apareciendo como la historia, si se pudiera escribir la historia del crecimiento de una sociedad que ha sido, de una ciudad que ha sido a golpes de violencia, a golpes de desplazamiento, a golpes de víctimas. No les decían así, pero cuando uno va y mira barrios como La Estrada aquí, hacia el occidente de Bogotá, o el mismo Santa Isabel, aquí un poco al sur, pues gente que viene de Boyacá, gente que viene del Tolima. ¿Y por qué vinieron? Pues no simplemente atraídos por la gran ciudad, sino porque había estallado la violencia por allá. Y entonces venían aquí buscando socorro y viendo cómo salvaban la vida, y así se fue construyendo esta ciudad, y así las demás. Y aún hoy, en masa casi, ese desplazamiento de la economía popular campesina hacia las ciudades ha terminado construyendo la economía popular de las ciudades, porque no se trasladó en general a que el campesino, como sucedió en Europa o en Estados Unidos, se volviera un obrero de una empresa industrial enorme, porque no se desarrolló la industria. Y eso que es una diferencia con lo que pasó en Estados Unidos, marca algo que es fundamental. Allá se desarrolló el capitalismo, entonces la sociedad se dividió mayoritariamente en la gente obrera, asalariada que iba a las fábricas, y una pequeña núcleo de propietarios de esas fábricas. Esa es la historia de ese mundo desarrollado. Ahora un poco diferente, pero aquí no hubo eso propiamente, excepto algunas regiones industrializadas, en Medellín, en Bogotá al norte, en Zipaquirá, en Soacha. Realmente
la masa campesina que perdió sus tierras se desplazó a la ciudad y no encontró la fábrica. Encontró cómo defenderse a sí mismos, cómo tratar de sacar la familia adelante en medio de muchísimos problemas. El rebusque, que llaman popularmente, se convirtió en la fórmula económica que durante décadas y generaciones ha permitido, más mal que bien, que la mayor parte de la población colombiana sobreviva. Ese instrumento ha sido la economía popular. Ha sido construido por la gente, no ha sido construida por el Estado. Porque ni la fábrica grande del capitalista se produjo, con muy pocas excepciones, ni la economía socialista del Estado, como en otros países, tampoco. Y entonces aquí, ¿cómo se defendió la gente? Pues por sí misma. Eso marca parte de la idiosincrasia colombiana. Nos volvió individualistas, indudablemente. No nos volvió socialistas. Si hubieran sido grandes decenas de miles de obreros, pues otras ideas políticas hubieran surgido, otro tipo de organizaciones. Pero no, entonces fue una familia defendiéndose a sí misma contra la corriente, y eso fue generando una idiosincrasia que nos ha afectado, pero también nos ha hecho resistentes, porque vienen las crisis y la gente se defiende, porque la gente no espera que el Estado sea el que termine salvando la situación. La gente se defiende a sí misma. Eso tiene su más, pero también su menos, porque el individualismo también empobrece, porque muchas oportunidades que se podrían construir si nos juntáramos se pierden, porque al final la ausencia de la organización pues nos vuelve más débiles de lo que somos, porque no incidimos en el Estado y al final mucho del poder está dentro del Estado, porque las leyes no se hacen entonces en función de esa economía popular, sino al contrario, en contra. ¿Cuáles leyes protegen al campesinado de Colombia? Si hasta mencionar la palabra campesinado en la Constitución, que no está. Hoy, ahí están pasando en el Congreso el proyecto de reforma de la Constitución. Eso lleva, yo voté, era parlamentario y voté a favor. Y pasó todo el periodo ese de campañas y ahora soy presidente y estoy firmando la primera vuelta legislativa. Todavía le falta la mitad para que la palabra campesinado aparezca en la Constitución. Claro, ¿por qué se oponen? Porque si la palabra aparece, el campesinado es sujeto de derechos, algo que es tan lógico, tan obvio, pero aparece explícitamente en la Carta Magna, pues entonces hay que garantizar esos derechos. Un campesino ya puede poner una tutela, mire, la Constitución dice que yo tengo derechos, el DANE tiene que contarlos, la política pública tiene que empezar por lo menos a contemplar que existe el campesinado de Colombia. ¿Y el campesinado cuánta gente es? 11 millones, dicen nuestras estadísticas, 11 millones de 50, de pronto más. Entonces no estamos hablando de cualquier grupo por allá marginal y minoritario, estamos hablando de una parte sustancial de la sociedad colombiana que, entre otras, es la que más produce la comida de Colombia, como ustedes aquí lo saben. La comida no la produce el gran empresario agrario, la comida la produce el campesino y no tiene derechos. Y eso es parte de la economía popular. Entonces, lo que hoy llamamos economía popular no ha sido construida ni por el Estado ni por la gran empresa, ha sido construida por la misma gente. Y es una red compleja, diversa, extendida, tiene el 80% de los puestos de trabajo del país. Es decir, la economía popular es la que permite que la gente trabaje. Si no existiera el desempleo, que lo suman mal,
¿cierto? Porque el desempleo, ¿cómo lo suman? Entonces dicen, en la última estadística, dice 9.5% ¿de qué? Entonces, de la población que llaman económicamente activa, es cierto. Y la población que llaman económicamente activa, resulta que la mitad está en la economía popular, más o menos, de acuerdo al DANE. La mitad es que es un trabajo que se creó en la persona misma, un vendedor ambulante. ¿Gana el salario mínimo? No, no gana salario. Gana unos ingresos vendiendo chocolatinas, papa frita, etcétera, que es menos que el salario mínimo. El salario mínimo no va para esa economía en general. Y entonces, esa persona sería considerada en otro tipo de economía desarrollada como un desempleado. Porque no está en una fábrica, nadie le paga un salario. Claro, si el 50% se lo sumo al 9.5, entonces me da que casi el 60% de la población pues está en unas condiciones de menores de ingresos del salario mínimo, de pobreza, de condiciones de cuenta propia, le llaman, de que no logra garantizar su dignidad como ser humano y sus derechos que establece la Constitución colombiana. 60%. El 40% es el capitalismo. Y ahí también hay problemas, pero el 40% de la economía colombiana es el capitalismo. El 60% es la economía popular. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho en los últimos años la política pública en Colombia? Cuando dice luchar contra la informalidad, se ha traducido en luchar contra la economía popular. Es donde está el empleo, el puesto de trabajo. Para ver si ese 40 de gran envergadura se amplía. Se ha ampliado es con el Estado. El Estado entonces ha vendido sus bancos. Banco Popular había, ahora que propusieron un banco, pues había un Banco Popular. Hay un Banco Popular, pero ¿de quién es? Pues no es de alguien popular, es del hombre más rico de Colombia. Entonces, ¿ya qué Banco Popular va a hacer? ¿A quién le presta? Pues a sus amigos, y entonces le presta al tendero, le presta al campesino, a lo popular, le presta al vendedor ambulante a ver si se mete en algún rincón a guarecerse del agua. No, hay quien presta. Nadie, o el gota a gota famoso, con el revólver en la cintura. Que buena parte de la violencia que hoy tenemos en las ciudades tiene que ver con eso. Entonces, contra la economía popular, esa ha sido la dinámica en 20 años, en 30 años más o menos. Y nosotros pusimos en el programa no a fortalecer la economía popular. De ahí pueden decirnos populistas. Voy a aceptar que esa palabra es, digamos, propia para el que quiere defender la economía popular. Le llamarán populismo económico, ¿cierto? Pero yo tengo la sensación, sobre todo ahora que estamos en crisis, que todos sabemos, que hay hambre, que crece el hambre, que no es aquí, es en todo el mundo, que crecen las tasas de interés, entonces va a haber más, va a haber recesión, dicen, en el mundo, no solo en Colombia. En Colombia quizás no crezca el empleo, etcétera, que tenemos problemas, que no acabamos de salir de la pandemia, que las noticias no son buenas. Pues yo creo que la economía popular puede ser una palanca real de activación, de que no caiga en los puestos de trabajo, sino que puedan crecer. La variable fundamental es crecer el puesto de trabajo y que pudiera crecer la riqueza social en vez de caer. Pero ya no tanto en el 40% quizás que va a tener problemas,
sino el 60% que ha sido golpeado. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Es un tanto, pues yo venía a una reunión pensando en otra cosa que aquí se ha planteado, pero se puede ampliar un poco a otros temas. ¿Cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo logramos que la economía popular sea más poderosa? Entonces, un tema, aquí se han planteado varios, pero uno de ellos es la asociatividad, porque eso da poder. No cuesta mucho, digamos, cuesta cómo reunirse, cómo establecer las formas, pero la asociatividad empodera. Asociar mujeres, asociar tenderos, asociar campesinos, construir cooperativas, donde se pueda, donde sea pertinente. Esa asociatividad, si el Estado ayuda, puede volverse más poderosa aún. Si no se hace solo porque la gente se le ingenia, sino porque el Estado ayuda a la asociatividad. Entonces aquí sí hay que establecer un plan de crecimiento cooperativo, de crecimiento de asociaciones, los nombres que quieran, de encuentros, porque para asociarse hay que encontrarse. Ese es el primer paso, encontrarse. Entonces hay gente que no se encuentra una con otra. Hay tenderos que no se encuentran en el barrio, no se reúnen a ver si tienen problemas comunes, o en el municipio, caso de estas grandes ciudades, en la localidad. Entonces la asociación de tenderos de Kennedy, por ejemplo, o en la costa, etcétera, de pequeños hoteles. En la costa, a propósito de tu propuesta, los pequeños hoteleros, ¿cierto? En todas partes, en el mundo rural ni hablemos. ¿Cómo se logra quitar la intermediación en el abastecimiento de alimentos si no es a partir de que el campesinado llegue al mercado de la ciudad? Y el campesinado puede llegar al mercado de la ciudad, poner sus alimentos en un camión, que es lo que tenemos, que deberían ser trenes, pero tenemos son camiones. Si se asocia, entonces ya se puede ver, bueno, cómo ayudamos a que las empresas de camioneros, incluso del mismo sitio, porque siempre hay camioneros ahí con sus cacharritos, pero si se asocian, ¿cómo logramos para que esos camiones, en vez de llegar a un punto intermedio, lleguen hasta el punto final de la venta y cobren lo que es debido? Y entonces el producto alimenticio, pues obviamente se abarata para el consumidor y le da más ingresos al productor. Ahora tenemos un desastre que tenía que yo ir y nada que he podido, no deja la lluvia, allá en Rosas, Cauca, que hace que los nariñenses lecheros tengan problemas porque la leche se pudre. Pero entonces la pregunta es, ¿y por qué esa leche se pudre? ¿Por qué no se puede pulverizar, volver polvo? Pues sabemos que se puede guardar mejor, porque tiene que haber una factoría para hacer leche pulverizada. ¿Y cómo se hace? Entonces, no, porque no ha llegado ningún rico allá que ponga la plata para hacer la factoría. ¿Y por qué no se asociaron los lecheros? Porque el Estado no puso un billete. Si lo mismo, ese billete se vuelve factoría. Si se asocian, pues el mejor gerente posible para que no se robe la plata. Y hay una empresa industrial en propiedad de los mismos lecheros que estaría hoy funcionando y no tendríamos el problema que tendríamos, porque la leche podría resistir, digamos, el alargamiento de tiempos de transporte que implica el que la carretera se haya acabado. Entonces, digamos, la asociatividad es un punto que yo quiero que aquí las personas que son funcionarios de estos temas de la economía popular organicemos. No partimos de cero, sabemos que hay mucha organización, pero ¿cómo fortalecemos eso? ¿Cómo logramos que eso se reúna, que pueda asociarse, que pueda financiarse los hoteles para que se encuentren por regiones, etcétera, y podamos tener unos mecanismos de mayor poder? Otro es la educación, lo han dicho también aquí. Y la educación
que hoy es pertinente, es la palabra. Porque ya no es solo saber sumar y restar, que toca, porque si un tendero no sabe sumar y restar, pues se fregó, tumbaron. No solo los rudimentos de la contabilidad, que es necesario. Si el tendero no va contando que tiene que tener una utilidad en lo que va vendiendo, sino que va vendiendo por vender y no hace los números, pues se quebró, vendió por debajo de lo que le costaba, no sumó los servicios, no sumó que la nevera se va deteriorando, no sumó, etcétera, que los contadores le van poniendo a eso sus palabrejas técnicas, pero si no lo hizo bien, pues lo que viene es la quiebra porque gastó más de lo que ingresaba. No sumó cómo eran las tasas de interés, si es que hubo un crédito, etcétera. Pero eso, además de eso, la economía actual hoy usa esto, y ustedes lo saben. Y aquí, yo por ejemplo, no sé hacer una operación en Nequi, porque yo me acostumbré a sacar la plata del cajero, hasta ahí llegué. Y entonces, como ya me metí de candidato y de no sé qué, y de presidente, pues ya no puedo pararme en ningún cajero. Y entonces si me dicen, no, pues haga las transacciones por Nequi, pues digo, ¿cómo? Entonces hay que bajar la aplicación, ya, qué aburrido, pues no lo hago. Pero hay que hacerlo, porque ahora todo es aquí, que pague los servicios y que no sé qué, y que ya no se mueve uno. Entonces, si un tendero no sabe hacer eso, porque el tendero puede ser el centro en el barrio de ese tipo de operaciones, ¿cierto? Cuando una vez íbamos a financiar la campaña, dije, bueno, ¿cómo hacemos para que la gente nos consigne, que no seamos nosotros un banco porque nos ponen presos, sino que consigna la campaña pequeñas cantidades de tal manera que la campaña no se financie ni por banqueros ni por mafiosos, sino por la gente misma, y entonces tenemos más independencia? Y los tenderos ya tenían el baloto y las maquinitas, y entonces ya cualquier persona podía ir a una tienda y consignarnos 50,000 pesos y nosotros recibíamos y teníamos una forma de financiación. Eso se puede utilizar para muchas cosas. Es decir, hay una potencia que hay que desencadenar. La historia de la economía popular demuestra que ha sido una potencia que se ha utilizado, nos ha permitido sobrevivir. El viejito no ha tenido pensión, pero ha tenido su tienda. Y de ahí ha vivido el hombre. La señora, pues la señora resiste más que el hombre. Se desgasta menos. El hombre, por ponerse a bobear por ahí, entonces se gasta más. O ha permitido que los niños estudien, o ha permitido ir poniendo un ladrillo tras otro, y así se han hecho los barrios de Bogotá. Los barrios de Bogotá se han hecho no por los grandes constructores, eso es mentira. La mitad de Bogotá se ha hecho es poniendo un ladrillo sobre el otro, y la plancha hecha entre los vecinos, y cuando el otro ya tiene cómo echar la plancha, entonces ayudar al otro. Eso era tradicional en toda la sabana de Bogotá, y así se van construyendo los barrios. El barrio popular, el Estrada, se construyó así, por poner un ejemplo. Entonces, la educación hoy es esto. ¿Cómo logramos que todas las personas que estén en la economía popular puedan manejar esto cada vez más? Que implica que haya red, ¿cierto? Y la red no la pone el tendero, la red la tiene que poner el Estado, que implica saber sacarle el jugo a esto. El joven está más aficionado, pues si el joven se pone a ver viejas, las mujeres también, pues va perdiendo. No es que no lo haga, porque tampoco, pero también lo puede hacer, pero un descansito de vez en cuando. Pero hay que aprender entonces la aplicación de la contabilidad, la aplicación de la conexión, la aplicación de las conexiones, la aplicación de hacer inventarios, las aplicaciones, muchas que yo ni conozco, que un tendero le podría sacar el jugo. En campaña yo dije, si el tendero fía y sabe quién paga y sabe quién no paga de su barrio, entonces no le fía al que ya no le paga. Es un sistema de crédito. Un sistema de crédito popular.
además con conocimiento, que el banco no tiene, porque el banco no sabe quién le paga y quién no le paga, y por eso solo se mueve entre los grandes clientes. Pero la red de tenderos permitiría el establecimiento de una banca popular, de cajas de ahorro y de crédito populares, realmente populares. ¿Cómo lo logramos? Eso hay que aprender, hay que ensayar. Ya el mundo tecnológico nos permite cosas. Entonces la educación es otro elemento que nosotros aquí tenemos que desarrollar y que empodera, da poder. Pues el pequeño zapatero se puede volver un mediano zapatero. Entonces, si 10 zapateros se juntan, pues 10 zapateros pueden hacer una empresa más grande que la de los 10 individualmente sumados, etcétera. El Restrepo, por poner un ejemplo. Yo conozco, como fui alcalde de Bogotá, pues conozco temas de aquí muy concretos. Los zapateros del Restrepo, cuando les pusimos los estudiantes italianos que saben de eso, porque los italianos saben hacer zapatos bien. Entonces ellos estaban en crisis, entonces trajimos los jóvenes que no tenían empleo, pero sabían hacer zapatos, y los pusimos con los zapateros remendones del Gustavo Restrepo y se juntaron una vaina que llamamos Sasca, que era un sitio donde poníamos máquinas y empezaban a enseñar. Entonces yo fui ahí, y entonces por computador ya se pueden hacer las hormas de los zapatos. Entonces a uno le ponen el pie ahí con los sensores y el zapato sale a la medida de uno. Entonces, claro, es más chévere que cuando uno, yo me acuerdo cuando llevaba a mi mamá, eso era una tortura ponerse el zapato nuevo y hasta amansarlo, y resulta que eso ya hay unas tecnologías que un computador, claro, entonces hay que tener el computador, hay que tener el software, y hay que tener a alguien que enseñe cómo se maneja, pero esas dos corrientes fueron enseñadas. ¿Y qué era? Educación. Los italianos la tenían jovencísimos y se la enseñaron a los zapateros del Restrepo, y en todo se puede hacer, las confecciones, los blue jeans. Si nosotros metemos saber, el producto sale cada vez mejor. Bueno, y no me alargo mucho porque estas eran las cosas de la campaña. Entonces ahora se trata de hacerlas, no solo de decirlas. Ustedes tendrán muchas más ideas. Hacerlas. Entonces, ¿cómo las hacemos? Yo venía aquí solo a cuadrar cómo ustedes me ayudaban a que los delegados del presidente de la República en las cámaras de comercio de Colombia, que son muchas, y unas poderosas, unas no tanto, la de Bogotá es poderosísima. A las de Bogotá llega el hermano de Vargas Lleras, no cualquier, ¿cierto? Son personajes. Pero los delegados del presidente de la República, que por ley tiene, que no son mayoría, pero hacen presencia en las juntas, ¿quiénes serán? Entonces, ¿qué? No, pues que el congresista allá de Pacto Histórico quiere que me nombre a mis amigos allá, tal. Pero bueno, yo no los conozco. Y si salen chichipatos, ¿qué? Salen de lo mismo de los otros. Pues, entonces he tomado una decisión, y es que los representantes del presidente de la República en las cámaras de comercio en toda Colombia sean tenderos y tenderas. Esa es. Porque ¿qué es lo que yo he visto? ¿Qué es lo que yo veo de esas cámaras? Ahí me van a levantar mañana en la prensa. En la prensa me levantan. Esas cámaras manejan mucho billete. Es un billete público, ¿cierto? Público, esos son impuestos, registros, cosas que son de carácter público que se le dejaron, porque hubiera podido manejarlo una entidad pública, pero se le dejaron a las cámaras de comercio desde hace mucho tiempo. Y todos los años es, pues, una parte del comercio del país se va para allá. Y hacen grandes edificios muy bonitos, muy chéveres, muy lujosos. Y ¿cuál es el beneficio a los comerciantes?
Sí, hay unas cosas, registros, información, dependiendo de dónde sea la cámara, unas más que otras. La de Bogotá es poderosísima, la de Medellín, bueno, no voy a lanzar calificativos para que no me levanten tanto, pero esas cámaras han ayudado a los tenderos. Entonces, cuando a uno le dicen comercio, a mí cuando me dicen un comerciante, es una persona que compra y vende, ¿cierto? Eso es un comerciante que se mueve ahí tratando de buscar una ganancia entre lo que compra, que no lo hace él o ella, y lo que vende, que es... Y entonces junta al consumidor con el productor y ahí saca una ganancia. Obviamente hay grandes comerciantes, pero eso ha venido cambiando con la historia del país, porque entonces Ley, que era donde mi mamá me compraba los soldaditos para que yo jugara, me encantaba ir al Ley y al Tía, pues eran grandes comerciantes en la época. Había una vaina internacional que se llamaba Sears. Entonces, si uno iba a Sears, ya uno tenía un cachecito ahí. Sears, que era junto, por ahí, galerías, ahora lo llaman. Pero todo eso cambió. Y entonces, esos Sears que quebraron, entre otros, en Estados Unidos, pero esos se fueron volviendo el modelo. Entonces, se acabó Ley, se acabó el Tía, se acabó todo eso. Y llegaron las grandes superficies comerciales, los grandes centros comerciales, que eso no existía antes. El Unicentro fue el que nos llamó más la atención, pero eso se irradió. Y dentro, porque eso son formas comerciales, pero lo que venden, cada vez más importados. Entonces el gran comerciante de Colombia se fue transformando, ya no el que vendía en gran escala la producción nacional, no hay sino que mirar Corabastos, sino la importación. Se volvieron importadores. Claro, y cuando uno se gana la plata y harta plata importando, pues no es que le interese mucho la industria nacional y lo que pase aquí, compra los carros y vende. No se da cuenta esa persona muy bien que para que pueda vender lo importado, aquí la gente tiene que ganar, pero ese enlace ya no lo hace. Entonces, ¿quién va a comprar los carros? Pues hay que tener plata para comprar los carros. Entonces no puede importar mucho, porque si no somos muchos los que pudiéramos comprar un carro, cada vez menos. Yo nunca compré carro. Pues entonces el mercado, el negocio de él se desbarata. Si la gente se va empobreciendo, pues cada vez compra menos cosas. Esos análisis, que ya son los análisis de la economía, no se hacen. El gran importador, incluso políticamente, es muy de derechas, porque lo que quiere es el libre mercado del mundo, y entonces esas vainas de proteger la industria nacional, eso es comunismo, dice. Y eso de pensar en los tenderos, ¿para qué? Dice. Populista, porque lo que hay que crear son grandes centros y grandes cadenas de distribución, ya es la mentalidad del gran capitalista mundial. Incluso colombianos son ya. Algunos mezclados, ojo, con vainas, digamos, la importación permite el lavado de dólares, el contrabando, y entonces se nos va muriendo la industria aquí, la agricultura aquí, y entonces ¿de qué vivimos? Si no tenemos el dinero para comprar lo importado, pues todo se va al suelo, que es más o menos lo que ha sucedido en los últimos tiempos. No, el gran comerciante importador se volvió el gran controlador de los grandes gremios y de las cámaras de comercio. Se hacen elegir, tienen cómo. Esas campañas ya valen plata, incluso como cuando se elige un senador, entonces ya son de la junta directiva, y entonces la Cámara de Comercio, ¿a quién ayuda? Pues ya no es al pobre, ya no es el que tenía la tiendita de venta de porcelana en Chapinero, ya no es al tendero, el campesino ni menos. Entonces, ¿cómo esas cámaras que usan dinero público, es decir, dinero de todas y de todos, pueden tener una mejor función
de tal manera que no ayuden solo a los más, ¿cierto?, sino que ayuden al conjunto de los comerciantes de Colombia, que incluye la mayoría son tenderos incluso de edad. Pues hay que estar en las juntas, hay que pelearse eso, porque ¿qué más? Si son elecciones, cosas, pues hay que tener fuerza, hay que inscribirse dentro de eso. Que Petro está llenando de tenderos a las cámaras. Ellos no dicen tenderos, ellos dicen chusma de allá del sur. Ellos tienen otro. No, pues sí, pero entonces no son comerciantes. Entonces digan cámaras del gran comercio. Entonces ahí sí ya nos entendemos mejor. Y entonces hacemos unas cámaras del pequeño comercio. Y el Estado se pone con las cámaras del pequeño comercio, porque el gran comercio se puede defender solo. Pero si es el comercio, entonces son todas y todos. Y los tenderos y las tenderas tienen que estar ahí. Y entonces el presidente cede ese poder, que es el de tener delegados en las juntas, a los tenderos y a las tenderas de Colombia. Bueno, ya me alargué bastante. Eso implica, bueno, porque hay que ver dónde están toda esa cosa. Bueno, los de allá, porque los de allá de Santa Marta, los de Bogotá, los de en Soacha se quiere crear una cámara de comercio, los de todas las ciudades donde estén cámaras de comercio, entonces ustedes deben, eso tiene unos requisitos. Los requisitos es un gran invento de la administración colombiana para hacer roscas, para controlarse. ¿Cómo se elige un miembro de la junta directiva de Ecopetrol? Entonces uno va allá a las normas. ¿Cuál? Requisitos. 15 años de experiencia en Ecopetrol, entonces son los mismos. Le pregunto yo aquí al coronel si ha tenido 15 años de experiencia en Ecopetrol, entonces no, porque está vivido en otra parte, entonces no se puede poner en la junta. Entonces, ¿quiénes se pueden poner en la junta? Pues los que ya han sido, y eso se llama una rosca. Controlan así de esa manera, digamos, son instrumentos de poder. Entonces, ¿quién puede ser miembro de una cámara de comercio? El que está afiliado y el que es profesional, dicen. Y entonces, claro, ¿y por qué metieron? ¿Por qué profesional si debería ser comerciante? Puede que sea profesional, ojalá que lo sea, pero ¿y si no? Si no, no puede ser miembro de la junta directiva de una cámara. Entonces, así han vuelto los controles de cosas públicas, porque la Cámara de Comercio es pública, en élites que controlan lo público. Y lo público no debe ser controlado por élites, que controlen su empresa, pues es la de ellos. Pero lo público debe ser controlado es por la sociedad toda, que incluye a la señora de los tintos, que incluye al pequeño tendero, etcétera. Entonces, tenemos esas condiciones de ley que deberían variar. Es un proyecto de ley, porque deben ser, cualquier comerciante debe tener el derecho, igual que un ciudadano tiene el derecho a votar por un presidente. Igual, si las cámaras son de comercio, un comerciante, una comerciante, independientemente de si estudió o no, debe tener el derecho de votar por la junta directiva de su cámara de comercio de su lugar. Entonces aquí toca seleccionar, ¿no? Bueno, sí, sí, ahí hay yo ahorita no los tengo aquí, pero yo me enfrenté a eso. Entonces, las asociaciones aquí me tienen que ayudar, porque yo no conozco, bueno, quiénes serían las personas mejores, porque si se los voltean, entonces se van a defender. Hay perritos, fíjese, no, digamos, leía yo en un trino, el perrito quiere a la familia independientemente de si la familia es rica o es pobre. El perrito crea, pero el perrito de la familia rica a veces le toca dormir en la calle, afuera, lo ponen por ahí en un rincón. Y el perrito de la familia pobre, pues también. Pero no es lo mismo, claro, ellos no son conscientes de eso. Entonces el perrito de la familia pobre, defendiendo a la familia pobre porque la defiende, pero el perrito de la familia rica defiende a la familia rica durmiendo en la calle. Eso no nos puede pasar a nosotros. O sea, pobres defendiendo en la calle lo que no es de ellos.
un sistema que no es de ellos, que lo que hace es dejarlo en la calle. No, toca construir los instrumentos para que estas sociedades sean más igualitarias, más democráticas. Entonces, si uno pone un tendero, para que defienda el pequeño comercio, para que mire a ver, entonces, ¿cuánto llega al pequeño comercio? ¿Cuáles son los programas para el pequeño comercio? Porque si no, ¿para qué? Entonces, si voy a ayudarle al gran comerciante, pues mejor que lo nombre de empleado y ya se acabó. Pero las juntas son para defender intereses diferentes. A veces van de la mano, a veces no. Entonces, esos recursos que allí se mueven, esas posibilidades, esos programas, estos programas de educación que estamos hablando aquí, deberían ser las cámaras de comercio las que pues la financiaran. Esos paseos, entonces, ¿por qué las cámaras de comercio no puede financiar una semana de vacaciones de los tenderos, que son comerciantes allá en Santa Marta, y pagar los hoteles? Bueno, que le deja al tendero que pague la comida o las frías, pero que vaya a ver el mar. Eso puede ser un programa, porque todo eso va en incremento de la productividad. El ser humano se vuelve viejitos que no conocen el mar, eso es cierto. Ese era un programa de Rodolfo Hernández, que lo dijo. Ese lo dijo. Claro, un viejito que no conoce el mar, que nunca le han dado esa oportunidad, y pronto tiene la oportunidad de ir a conocer a Santa Marta. Pues chévere, allá se bañará con medias, pero conoció el mar. Entonces, conocer el mar para él es una experiencia que vale la pena. A todos nos ha valido la pena, yo me acuerdo. Entonces, digamos, ¿por qué no se puede financiar eso? Sí se puede, digamos, no. Entonces, digamos, y además es mover el comercio. Eso sirve para mover el comercio. Entre más turismo, más venden allá. Entonces, digamos, necesito los listados rápidos, procesos de selección, no sé si voten o cómo lo hagan, pero que sean personas que vayan a defender los intereses del pequeño comercio dentro de las cámaras de comercio de Colombia, con nuestra ayuda. Porque ese tendero es mi delegado, es el delegado del presidente de la República en la Junta Directiva de la Cámara. Entonces, es el delegado del presidente o la delegada del presidente, ¿no? Esa es la función de él. Entonces, necesito esas listas para empezar a operar, para que podamos hacerlo lo más breve. Bueno, ya nos toca, porque yo hablo mucho, entonces ya... Porque es que hay dos clases de delegados. Hay unos delegados a junta que se eligen, que hacen elecciones. Estos son los delegados del presidente. Los delegados del presidente tienen unos requisitos. Sí. Pero la norma dice que los delegados o delegadas del presidente, las juntas de la Cámara, tienen que ser matriculados y profesionales. Entonces, ustedes con esos requisitos definan, ¿sí? Tenderos matriculados, entre los tenderos matriculados, los mejores, las mejores. En casos de ser delegado, el presidente puede ser profesional o matriculado como comerciante. ¿Sí? Entonces, la ley está. Si quieren ponerla tranquila, pues se le pone. Sí. Bueno, ustedes lo definen, no nosotros. Bueno, habría muchos otros temas de qué hablar, pero los tiempos, esta no puede ser la... Hay que llegar a un momento en que hagamos 5.000 tenderos y tenderas de Colombia, por allá, que podamos ir adelantando este programa.
Gracias por haberme escuchado, muy amables.